Qué bueno es el poder decir que hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe. Que vivimos por fe, no por vista. Hoy hemos venido con un propósito. Y va a ser, ese propósito se fundamenta en la fe. De que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Que Dios quiere tratar y trabajar y sanar nuestra vida. Que Dios se quiere liberar de esa opresión de que muchas veces acarreamos en nuestras vidas, de aquellas limitaciones que hay en nuestras vidas, de aquellas dificultades, de aquellas barreras, de aquellos muros que no nos dejan vivir la vida verdadera. Y nos han hablado que hay uno que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Y ese es su nombre, Jesús. Aquel que fue en la cruz, que murió, que resucitó y nos dio la victoria juntamente con Él. Y nos ha hecho libres y más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabemos de que aquel sacrificio en la cruz fue suficiente para poder salvar nuestras vidas. Y quería leer en esta mañana Marcos 5 a partir del versículo 22. Gloria a Dios. Van a ser unos textos muy conocidos, que a veces como son tan conocidos, pues no los predicamos todos los días en la iglesia porque son ya conocidos. Pero hemos dicho de que íbamos a dedicar un domingo al mes especial para recordar estas cosas. Para aquellos de que muchas veces igual no conocen, que viven en opresión, pueden cruzar esa barrera y saber que hay alguien que les ama y que les quiere liberar, que les quiere sanar, que les quiere restaurar, levantar sus vidas, que los quiere bendecir. Y por eso la importancia de este día. Y también la importancia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Marcos 5, a partir del versículo 22, dice de que había un hombre principal, no allí de la sinagoga, que fue a buscar al Señor. Este hombre, Jairo, dice de que estaba en una situación de angustia porque dice que su hija estaba agonizando. En una situación límite. Muchas veces cuando es en nuestra vida parece como que lo aguantamos todo, pero cuando nos tocan nuestros hijos, ahí así que nos movemos, reaccionamos. Hay algo de que no sé, un instinto maternal que nos hace movernos y no podemos estarnos quietos. Dice que este hombre fue y se postró a los pies de Jesús. Y las palabras que le dice, ven y pon tus manos sobre ella y serás salva. Fijaros lo que le remarca, serás salva y vivirá. Aleluya, sabía de que Jesús era el único que podía salvar a su hija. Y como consecuencia de esa salvación, vivirá. Y es importante que en el momento de la angustia, Jairo se fue a buscar a aquel que podía cambiar aquella situación de angustia, de dolor, de preocupación. Yo creo que no tiene que haber la vida nada peor que ver agonizar a un hijo, a una hija en este caso. Y dice de que fue con él y que una gran multitud le apretaba. Y en ese camino de ir a la casa de Jairo, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y de nada había aprovechado. Antes le iba peor. Repetid conmigo, ¿cómo le iba cada día? Peor. Peor. ¿Cómo muchas veces nos ha ido a nosotros? Hemos intentado humanamente, por todos los medios humanos, de solucionar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestros imposibles, y cada día nos ha ido peor. Mucho peor que el día anterior. Y más que ver esperanza, cada vez estamos más hundidos.
Pero fijaros lo que dice, cuando yo hablar de Jesús, cuando yo hablar que había alguien que podía cambiar su vida, dice, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice, seré salva. La importancia cuando hablamos de la salvación, a veces pensamos que es algo abstracto. No, ella entendía bien claramente lo que significaba salva. Cuando uno es salvo es que no estoy condenado. Dice, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vemos que había una consecuencia de la salvación, trajo luego la bendición de la sanidad en su cuerpo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Dice, con toda esta opresión que hay alrededor, y tú ahora vienes, ¿quién te ha tocado? Se te están tocando 4,000. Algo que casi no podían entender, qué pregunta más absurda. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Fijaros, se postró lo mismo que hizo Jairo, fue y se postró allí a los pies. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Gloria a Dios de que vemos de que aquellos que ponen su fe, su esperanza en Jesús, son salvados. Pero no solamente salvados, sino que también Dios cubrió aquella necesidad que había en sus vidas, que fueron sanados. Pero lo importante de todo era la salvación, el ser salvo. El no estar condenado, sino el tener esas oportunidades. Una vez que eres salvo, tienes las oportunidades de poder disfrutar del resto de las cosas. Y Cristo es el único que te puede salvar de tu pecado. Jesús es el único que hizo un sacrificio en una cruz, que fue y pagó por ti y te puede salvar de tu pecado. El único que puede decir delante del acusador, sí, es verdad, es un pecador, pero yo pagué por sus culpas. La paga de su pecado ya ha tenido un precio, ha sido pagado y no es deudor de nada. Es el único, Cristo. Y cuando estamos leyendo esto, no estamos leyendo una parábola, estamos leyendo un hecho histórico, real, que sanó y salvó a estas mujeres. Muchas veces estamos pensando como que es algo, no, es algo histórico, una realidad que pasó. Están contando un relato de aquello que pasó. No es una historia de una parábola, no es ciencia ficción, no, es un hecho histórico, real, en aquellas vidas. Y lo que muestra es el cambio, el gran cambio que hay cuando hay una conversión en las personas. Lo que nos está reflejando un antes y un después de poner mi fe, mi esperanza en Jesús. Ese gran cambio que hubo de estar en la misma condenación, que cada día le iba peor, a ver un cambio en un instante por la fe, de ser bendecida y sanada y libre de su azote. ¿Cuántos? Si yo preguntaría en esta mañana, ¿cuántos quieren ese cambio en esta mañana? ¿Cuántos quieren pasar de oscuridad a luz? Todos. Todos. ¿Quién quiere vivir en condenación? ¿Quién quiere vivir en depresión? ¿Quién quiere vivir en enfermedad? ¿Quién quiere vivir en dolor, en angustia? Nadie. Todos queremos ese cambio y ese cambio lo queremos ya. Y vemos que cuando hay una conversión, ese cambio
ocurre instantáneamente en las vidas. Eres salvo, eres libre para poder recibir aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Y la conversión, como decimos, es algo real. Cuando estaban dando el testimonio, es un hecho real. Cuando Manu daba el testimonio de lo que hace un año era y lo que había dejado de hacer en un día, ¿os habéis dado cuenta? Ha dicho, yo desde ese día dejé de tomar. No había tomado más. Había habido un cambio, una realidad en su vida, una transformación en su vida en un instante. ¿Quién lo había producido? ¿Quién ha dicho de que si había alguien que se merecía la gloria era Jesús? No había sido por sus fuerzas. Al revés, por sus fuerzas era cada día le iba peor. Cuando nosotros podemos dar testimonio, hemos estado luchando por nuestras fuerzas, cada día nos ha ido peor. Por mucho esfuerzo, por mucho que gastaríamos, por mucho que iríamos humanamente a cualquier sitio. Solamente el día que fuimos a Jesucristo, ese día fue el día que cambió nuestras vidas. Porque no estoy hablando de algo místico. Muchas veces, no es que yo me he convertido, ¿en qué? ¿En lagarto? No estoy hablando de, cuando yo digo que yo me he convertido, cuando yo digo de que soy salvo, son cosas firmes, reales, verdaderas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y eso se transforma en mí, en mi vida de andar, de pensar, de vivir, de sentir, porque soy salvo. Y nada me puede tocar. Por mucho, ¿no?, de que esté el diablo alrededor mía ahí, mirando cómo devorar, alrededor. Pero no podrá entrar en ese vallado que ha puesto el Señor, porque yo soy salvo, he sido salvado de las garras del diablo. Y sí que es verdad de que vivimos en una tierra sujeta a maldición por el pecado. Y eso lo vemos todos, la consecuencia de la humanidad. Al final está sujeta a la maldición por el pecado. Y podríamos empezar a echar las culpas a algunos, pero también por el tuyo. Por tu pecado, por mi pecado. Está sujeta a maldición, a perder esas bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas. Y el hombre no está en mejor posición que el resto de la humanidad. Tú y yo no estamos en mejor posición. O sea, no es que hayamos escapado a este mundo caído de pecado, sino de que no estamos en una situación de privilegio. El hombre está enfermo a través del pecado. Hay en nuestras vidas, no podemos agradar a Dios. Aunque tú quieras y yo quiera, nos damos cuenta de que sí, nos proponemos agradar a Dios, pero no puede. Dice que la carne ni quiere ni puede agradar, llevarse bien con las cosas del Espíritu, con Dios, porque luchan entre sí. Y aunque yo quiera, no puedo agradar. ¿Por qué? Porque el pecado es como un cáncer que hace metástasis en mi vida, va contaminando todo. Aquellas pequeñas zorras dicen que echan a perder todas las viñas. Y vemos cuando uno se relaja y picotea un poquito de pecado, como se extiende por todo el cuerpo. Hace metástasis, ¿no? Cuando alguien va y que tengo cáncer y dice, no, ya lo tuyo no tiene solución, se te ha extendido por todo el cuerpo. Y el pecado, por desgracia, al final vemos que afecta a todos los departamentos del alma. Nada queda impune delante del pecado. Tú te puedes pensar, no, yo soy muy buena persona, sí, pero eso te lo crees tú solamente. Cuando uno peca, se va contaminando todo y vemos la conciencia, los sentimientos, la razón. Todos los departamentos del alma son contaminados del pecado, entenebrecidos por el pecado. Y nadie puede decir, yo peco en una cosa, pero mis valores morales no han sido afectados. Claro que han sido afectados. Tus valores morales y los míos, o sea, no estamos aquí, que aquí nadie se escapa. Que no pensemos que eso se trata de mejores o peores. Se trata de la condición humana.
de que tú y yo somos, por decirlo de una manera, no tenemos la capacidad de podernos librar de esa maldición que hay sobre nuestras vidas, que el pecado ha traído sobre nuestras vidas. Necesitamos ayuda para poder escapar de todo eso. ¿Por qué? Porque al final, dice, se va cauterizando, ¿no?, dentro de nosotros nuestra misma conciencia. Y ya a veces hasta lo malo le llamamos bueno. Justificamos a nosotros mismos, ya no a los demás, Nos ponemos delante de un espejo y nos justificamos hasta que nos lo creemos. No, bueno, pero esto está mal, pero es que tu situación. Y nos vamos convenciendo y al final somos ya inmunes a la presencia de Dios, a poder agradar a Dios. Y desgraciadamente no todo el mundo va a ser sanado de esta enfermedad. Por desgracia podemos tener esa seguridad porque lo vemos. Aunque el plan de Dios es de que todo el mundo se salve, vemos de que mucha gente se pierde. Por desgracia muchos son arrastrados y no se han sanado de esta enfermedad. Alguno puede pensar de que así por arte de magia algún día se va a escapar. Hay muchas personas que piensan, bueno, eso como mi vida es una pesadilla y un día me despertaré y estaré ahí, no sé, en el huerto del Edén, ¿no? Hay una suite con flores y que te traigan el desayuno y toda una vida maravillosa, el jacuzzi ahí haciendo burbujas, esperándote, y que va a solucionar, así, que va a ocurrir por arte de magia. Que nuestra vida va a cambiar por arte de magia. Y eso es lo más absurdo, lo más ingenuo que uno puede pensar. Es que tu vida va a cambiar así por arte de magia, sin hacer nada. Que un día te vas a levantar y vas a ser el más listo, el más guapo y el más rico del mundo y no vas a tener problemas. Si esperas eso, pobre de ti, eso de que cada día te va a ir peor, lo vas a sentir en tu vida. Vemos, ¿no?, como los negacionistas ahora mismo del COVID, ¿no?, que están de moda. O sea, negar lo evidente. ¿Qué cosa? Tú por mucho que cierres los ojos, por mucho que hagas que escondas, o sea, te escondas, las cosas no cambian. Por mucho que tú quieras ignorar la realidad, eso no quiere decir de que no exista. No pasa nada. Vemos mucho, ¿no?, en la tele que salen los negacionistas diciendo que no pasa nada. No, el virus no existe. Hasta que te toca y te ves de que es real. Y que hace daño. Y que mata. Cuando mata a tu padre, mata a tu hermano, cuando mata a tu hijo, entonces dices, no, el bichito, claro que es peligroso. Mientras tanto, bueno, pues no pasa nada, esto es un cuento, esto se lo han inventado para que nos quedemos todos en casa, encerrados, porque no nos quieren en la calle. Bueno, puedes pensar lo que tú quieras, ¿no? Y vemos de que hay pensamientos de esa gente de que al final niega la realidad, que piensa de que por arte de magia las cosas van a cambiar, ¿no? Vemos que hay diferentes categorías dentro de este tipo de personas. Son aquellos que niegan, ¿no?, que son tan necios de que están enfermos y no quieren ir al médico. ¿Conoces a alguien de que se ha puesto enfermo y no quiere ir al médico? Yo sí. Yo sí conozco. Y no estoy hablando por lo del COVID, Estoy hablando de la vida. Mucha gente que dice, no, yo estoy enfermo, pero le da tanto miedo ir al médico. No vaya a ser que lo ingresen, O sea, yo me acuerdo de mi padre que ya me murió, que no quería ir al médico, porque dice, no, como voy al médico me dejan ahí ingresado. O sea, entonces no voy. La manera que no me ingresen es, no voy y ya está. Bueno, sí, estoy mal, pero yo no voy. Y eso es lo más ridículo que hay. Es que tú estés enfermo y no vayas y te acerques a aquel que te puede ayudar.
Y cuando nosotros tenemos una necesidad, lo más normal es que busquemos a alguien que nos pueda ayudar. Aquel que está enfermo y dice, no, yo no quiero ir al médico. Pues, bueno, pero no creo que te vaya a ir bien. Te irá, dice, cada día le iba peor. Los ingenuos, como hemos dicho antes, de que piensan que un día se va a levantar y ya está ahí. Y no ha pasado nada. Como que las cosas van a cambiar solas. Eso no nos ha funcionado. A veces lo hemos pensado. Y a veces durante muchos años hemos pensado, bueno, mi vida ya cambiará. Esta es una temporada, una racha. Algunos llevan toda su vida de racha mala. Esperando, bueno, a ver si mañana las cosas cambian. A ver si mañana tengo trabajo, pero te has salido a buscar trabajo. ¿Qué estás esperando? ¿A que te vengan a casa y te pidan por favor, a ver si quieres trabajar, que te van a pagar 20.000 euros al mes? No seas tan ingenuo, te vas a tener que mover, te vas a tener que buscar. Porque pensar que así, por arte de magia, las cosas van a ocurrir, ya te digo yo que no. Y te lo digo porque yo he estado en esa situación, esperando que las cosas cambien por sí solas. Pero la verdad, la realidad es que no han cambiado, sino que cada día uno estaba peor. Y luego aquellos, ¿no?, que están de los locos, ¿no? Que al final dicen, ay, aquí no pasa nada, no va a pasar nada. Y ahora los vemos, ¿no? Que van por todo el mundo y van por todos sitios, aquí no pasa nada y contagiando a todo el mundo. Porque como no pasa nada, ¿no? Hasta que pasa. Entonces echan las manos a la cabeza, viene el lloro y el crujir de dientes, como dice, ¿no?, la palabra. Pero al final esas cosas sabemos de que no traen nada. Que al final cada día les iba peor. Tú dejas tu matrimonio así, yo no hago nada y ya verás como cada día va a ir a peor. Deja la relación con tus hijos, no pasa nada. Que hagan lo que quieran, cada día te va a ir a peor. En el trabajo, en las relaciones, en la iglesia, con el Señor, en todos los lugares. Al final, si tú, bueno, ya cambiará la cosa, yo esperar, me siento en una silla y esperar, sí. Espera, pero no pienses que vaya a venir algo bueno para tu vida. Y luego están los que se dan cuenta, ¿no?, de su pecado. Y van y buscan al único médico que puede sanar su alma, que pueden salvar su vida. Que ahí es a donde nos tendríamos que encontrar todos nosotros. Dice, sí, yo estoy enfermo, yo necesito de que alguien me cure, me trate. Quita este azote de mi vida. Y buscan a aquellos aquel médico que pueden sanar y salvar sus vidas. Porque la pregunta es, ¿tú en qué grupo te quieres reflejar? En estos tres que hemos hablado antes de que, bueno, aquí no pasa nada, a ver si por solo las cosas mejoran. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Ha mejorado? Cada día le iba peor. Cada día más hundida en el agujero. Cada día la depresión mucho más grande. ¿Por qué? Porque no estabas acudiendo a aquel que podía salvar y sanar tu alma. Porque habías pensado que las cosas se arreglarán. Cuando hasta tú misma o tú mismo sabes que eso es mentira. Que las cosas cada día se van pudriendo más y huelen peor. Si no pones un remedio. O vas a buscar a aquel que quiere quitar tu azote, ¿no?, y salvar tu alma. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué grupo, de qué tipo de persona eres? Y no sé de lo que eras, pero hoy la decisión que vas a tomar, ¿en qué grupo te quieres meter? Vemos, Jairo lo tuvo bien claro. Igual en su propia vida, se habría estado esperando allí, bueno, a ver si ocurre un milagro, así no sabemos de por dónde, porque ni lo busco, pero bueno, a ver si ocurre algo y cambia mi vida. Pero cuando se le tocó su hija,
Cuando se le tocó aquello que verdaderamente amaba, dice que salió corriendo a buscar a aquel que podía cambiar, sanar, en este caso, resucitar a aquella niña. Y se postró a sus pies. Qué poco nos gusta humillarnos, ¿eh? Reconocer nuestra necesidad. Reconocer de que tenemos una necesidad en nuestras vidas, que por nosotros mismos no podemos humillarnos ahí y ponernos a los pies de Jesús. Y dice que le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Yo conozco algunas, agonizando, con las últimas bocanadas de aire, ya no sé cuántas más. En la UBI, en cuidados intensivos. ¿Cómo está? Dice que esta muchacha estaba agonizando, pero decía, pero tú ven, pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Cuando uno va a Jesús y no importa el estado de que esté, esta muchacha al final estaba muerta. Cuando llegaron dicen, no, ya no hace falta que hagan nada, ya ha muerto. Pero Jesús no se detuvo ahí. Dijo, solamente duerme, vamos. Y la levantó. No importa el grado que estés sumergido en ese pozo tan angustioso, porque hasta allí puede ir el Señor. Y decirte, Talita Kumi, levántate. Otra vez. De repente vemos que entra en escena aquella mujer de flujo de sangre, ¿no? 12 años. Esa mujer dice que había estado buscando humanamente en todas las partes. Si todo esto ya parece que son cosas nuevas que nos pasan a nosotros. No, la vida se repite. Aquello que les había pasado a ellos nos pasa a nosotros. Que me diga a mí alguien que el primer lugar a donde buscó fue el Señor. No. Todos busquemos humanamente solucionar nuestras vidas. Y cuando ya habíamos gastado, como esta mujer, todos los recursos humanos habidos y por haber, lo gastemos, nos defraudaron y nuestra vida estuvo peor, entonces echemos mano del Señor. Yo doy testimonio de eso. Mientras que tuve un clavo a donde agarrarme, me agarré. Cuando desaparecieron todos, como esa mujer que se quedó ya sin duro, en un estado lamentable, que ya no tenía ninguna posibilidad humanamente, acudió al único que le dijeron, mira, que este está salvando y sanando a las personas y además de gratis. Y entonces eché a correr, lo mismo me pasó a mi vida. Entonces eché a correr hacia el Señor y dije, bueno, si no me cobra, porque como me cobre no tengo nada para darle, no tengo nada que ofrecerle yo al Señor. Pero dice de que fue y buscó, había gastado todo en aquellas cosas de que humanamente no valía. Y dos cosas tenemos que saber, ¿no? Que el problema era espiritual. Déjame que te diga que el estado de tu vida, el problema no es lo material. El problema es espiritual. El problema es el pecado que hay en nuestras vidas, que nos aparta de la bendición, que nos aparta de la salvación y estamos en un estado de condenación. Y a veces queremos poner parches, ¿no? Humanos, pensando de que eso nos va a solucionar. A veces pensamos que nuestro problema es que no tengo trabajo, que estoy enfermo, que no tengo un novio, un esposo, que no tengo un hijo. A veces pensamos que esos son los problemas, la desgracia que viene sobre nuestra vida es que no tengo esto material. Y cuando lo consigues te quedas igual. Tu problema no es el que no tengas trabajo. Aquí vemos personas que vienen y vienen angustiadas, que no tengo trabajo, que tal, pero lo encuentran. Y su estado es luego mucho peor.
Y a veces queremos buscar soluciones a algo espiritual, soluciones materiales, humanas. Y lo que tú no puedes pensar, si tú estás en un estado de agonía, que te va a solucionar una aspirina la vida. Porque es que es lo más ridículo que puedes pensar. Que te estás muriendo y dices, no, a mí dame una aspirina, que mi problema es que es la aspirina. Tú te tomarás la aspirina, pero seguirás igual. Y tu problema no se habrá solucionado. ¿Por qué? Porque los problemas son espirituales, no materiales. Cuando uno quiere buscar las soluciones materiales, ¿cómo dice que le iba? Cada día le iba peor. Había gastado todo en médicos, había sufrido mucho, pero todo le iba mucho peor. Cuando tú quieres buscar soluciones humanas, materiales a tu problema, cada vez tu problema se va a engrandecer y te va a ir mucho peor. Todo lo que hagas en Cristo, al final dice que no te va a aprovechar. Dice, y nada le aprovechaba. Todo aquel esfuerzo humano, nada le aprovechaba. ¿Te has encontrado así? De todos los recursos humanos por habidos y por haber y no has solucionado nada. Al revés, tu estado iba mucho peor. Porque el pecado, dice, son como las arenas movilizas. Contra más te mueves, contra más quieres salir de ellas, más te hundes. Qué cosa, ¿eh? Tú humanamente quieres escapar y contra más te mueves, más luchas humanamente, más te hundes. Tienes que dejar que sea alguien quien te saque de ellas. Tú quietecito, sin moverte, y alguien que te coja y te vaya sacando. Claro, ese alguien no puede ser otro como tú, que está allí en las arenas movilizas pataleando, ¿no? Tiene que ser alguien que verdaderamente pueda, alguien que no esté, ¿no? Hundiéndose como tú. Por eso al final la única esperanza que nos queda es el clamar al médico que puede sanar y salvar nuestras vidas. Aquel que verdaderamente tiene el poder para poder tratar tu vida. ¿Por qué no clamas a Cristo que Él sane verdaderamente tu vida? Que te libre de tu azote. Y más que patalear, ¿no? Allí muchas veces. Si tú verdaderamente crees que Cristo es el médico que puede sanar tu alma, que es Rey, Salvador, eterno, sabio, el médico que puede cambiar y transformar tu vida, que puede sanar, que puede cubrir cualquier carencia, ¿por qué no clamas a Él? Es más que estar buscando o pataleando allí en las arenas movilizas. Fijaros lo que dice, ¿no? Si tú extiendes tus manos a Él, dice que viene a mí yo no le echo fuera. Por mucho que tú te estés hundiendo, cuando tú sacas tus manos de esas arenas movilizas, las extiendes hacia el Señor te coge y te saca. Y eso sí que podemos dar testimonio muchos. Esta mujer dice que escuchó lo que decían de Jesús. Tú en esta mañana estás escuchando lo que estamos hablando de Jesús, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Han dado testimonio, Manu y Julie, de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Creyó lo que decían de Él. Tú tienes que creer, aunque a veces no hemos experimentado, pero necesitamos creer aquello que vemos que está ocurriendo en otras veces. Y dicen, ¿y por qué sé que esta mujer creyó? Porque dice que corrió detrás de Él, no dejó pasar la oportunidad. ¿Quién correrá en esta mañana hacia Él? ¿Quién será como esta mujer que no deje pasar la oportunidad de poder salvar su vida? Y es importante. Dice que oyó, creyó y se dirigió a Él. Y en esta mañana, si tu situación está como la de esta mujer, tienes que plantear, ¿tú vas a correr hacia el Señor? ¿Tú te vas a acercar a aquel que verdaderamente puede cambiar tu vida? ¿Vas a poner tu fe
en marcha como hizo esta mujer y ir allí a los pies del Señor, postrarse delante del Señor. Jairo no tuvo ningún inconveniente en postrarse delante del Señor. Si tú quieres, tú puedes, tú pones tus manos sobre la hija de mi vida y será salva y vivirá. Esta mujer se acercó con el mismo pensamiento. Se postró y tocó su manto diciendo, si solamente tocar el manto del Señor seré salva. Y es verdad de que muchas veces lo primero que vemos son impedimentos. Yo sé que muchas veces es fácil, pero lo primero que esta mujer también vio fue impedimentos, una gran multitud que había allí. No había manera de acercarse al Señor. Y cuando nosotros vamos a hacer un trámite y vemos una fila larga, estos días cuando uno va al médico y ve esas filas, se desanima. Diciendo, me va a pegar allí 2 horas y si estoy enfermo igual me muero para cuando me mire el médico. Y uno se desanima. Y muchas veces puede que nos hayamos desanimado y hayamos dicho, bueno, pues vengo otro día. A veces hay menos gente. Pero esta mujer dice que no pasó la oportunidad. Se abrió paso entre la multitud y dijo, a mí no se me escapa. Esta oportunidad que tengo no se me escapa porque igual es la última. Ya había gastado todos sus recursos. ¿Tú te imaginas que de verdad estarías enfermo de muerte y te enterarías que hay un médico que sana todo? Y que además no tienes que ir con dinero. Que te va a atender aunque no tengas dinero. Y tú estás de verdad enfermo. ¿No irías? Yo sé. Y este médico que puede sanar todo, que puede salvar tu vida, solamente es Cristo. Tú igual estás viendo los obstáculos y has dejado para otro día. Pero créeme, el que está verdaderamente enfermo, y yo lo veo en estos días, el que está enfermo se va y como no te cogen el teléfono, porque aunque llame no cogen, se va y hace una cola ahí en el ambulatorio de 2, 3 horas, porque está enfermo. Porque él sabe que al otro lado de esa fila hay alguien que le puede ayudar, que puede cambiar, que lo puede sanar, que lo puede sacar de esa situación en la que se encuentra. Y si vas y no te atiendes, te vas a urgencias. Pero tú haces lo posible y lo imposible para que a ti te atiendan y te curen de esa enfermedad. Y tú y yo hemos dicho que estamos afectados por el pecado, que no podemos agradar a Dios, que nuestra vida está por decirlo de una manera, en esa condenación privado de todas las bendiciones de Dios. Y tenemos acceso a uno que lo puede todo y que es gratis. Y que tú tienes la responsabilidad de ir a buscar al médico. Lo mismo que cuando estás enfermo y vas al médico humano, tú puedes ir a ese médico y tú tienes la responsabilidad. Y que además tienes que entender una cosa, que tú cuando estás enfermo y vas al médico, el médico tiene un horario. Y a ti no te atiende cuando te da la gana. Tú sabes de que el médico está de 8 a 8 y tú haces lo posible y lo imposible para que a ti te atiendan en ese horario. Porque tú sabes que si vas a las 10 de la noche el consultorio lo tienes cerrado. Y no vas a tener oportunidad y te vas a morir. Por eso dicen, no, a mí me ve el médico sea como sea, y si tengo que patalear, pataleo, y si me tengo que enfadar con todos los que hay en la puerta, me enfado, pero a mí el médico me ve. Entonces, si tu situación, si tu vida es como hemos estado hablando, que cada día te va peor, ¿por qué continúas de la misma manera? ¿Por qué no te levantas y acudes a ese médico que puede salvar y sanar tu vida? Quiero que en esta mañana nos podamos poner en pie, que podamos hacer una reflexión de cómo está tu vida.
El Señor habla en Isaías que dice que buscar al Señor, no mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Lo único que quiere el Señor es que te vuelvas a Él. Lo único que quiere el Señor en esta mañana que está pasando por aquí, por este lugar, es de que acudas a Él. Si uno examina su vida, dirá, es verdad, cada día me encuentro en una situación peor, más lamentable. No he sido capaz por mí mismo de poder solucionar mi vida, mis problemas. A veces he querido buscar en lo material, sí, pensando que mi problema era el trabajo, mi esposo, mis hijos. Pero nada de eso han podido saciar mi vida, cada día está mucho peor. Pero aquella mujer dice que escuchó de aquel que pasaba, que podía cambiar su vida, porque había oído que ya lo había hecho en otros. Y tú en esta mañana has oído de que en la vida de los que han dado testimonio ha sido hecho, en la vida nuestra ha sido hecho. Igual hasta en tu propia vida en un tiempo lo había sido hecho. Y el Señor está ansioso de pasar y que la gente le toque. Gente con fe que se acerquen y que digan, solamente tocando el manto de Jesús seré salva. Y una vez que fue salva, que el propósito del Señor es salvar tu vida para que puedas, una vez que les decía, sé salvo, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha hecho salva. Eres libre de tu azote. Todas esas cargas, todas esas preocupaciones, todo eso que pensamos que era nuestro problema, resulta que se resolverán porque somos salvos. Porque el Señor nos ha liberado. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Espíritu Santo que podamos entender en qué posición es la que nos encontramos. No pienses que por negar vas a solucionar tu vida. No pienses que las cosas van a cambiar. Yo te puedo decir, cada día soy un día más viejo. Y me doy cuenta de que las cosas solas no se solucionan, al revés, se empeoran cada día. Cada cosa que no soluciona se empeora mucho más. Y que la única solución es acudir a aquel que puede cambiar y salvar mi alma. Aquel que me puede liberar. Jairo le decía, si solamente vas y pones tus manos sobre ella, será salva y vivirá. Aquella mujer decía, si solamente tocar el manto de Jesús, seré sanada. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a mirar en nuestro interior. ¿Tú necesitas ese médico? ¿Crees que tu vida está afectada? ¿Que tu problema es mayor que eso que no tienes? ¿Que tu problema al final es algo más que no tengas trabajo, que no tengas dinero, que no tengas novio, que no tengas esposo? ¿Tú crees que tu problema reside en algo más? Y seguramente la respuesta que vas a encontrar es que sí. Hay un vacío, hay una incapacidad en tu vida de poder solucionar las cosas, de poder cubrir esas carencias que hay en tu vida. Lo más fácil es pensar de que la culpa la tienen eso, las cosas que nos faltan. Echar la culpa a otro, eso es lo más fácil, lo más cómodo. Pero cuando solucionamos esas cosas que nos faltan, vemos de que nuestra vida continúa igual, porque el problema no era material. El problema era espiritual. El problema era que nuestro pecado nos había alejado del Señor, que no podíamos agradar. Nuestra vida era imposible de agradar a Dios y nos sentíamos rechazados por Dios.
Pero hoy pasa por aquí aquel que puede salvar tu alma. Hoy está aquí en medio de nosotros aquel que te puede sacar del lodo de la desesperación. Hoy está aquí el médico de las almas. Como decía nuestro hermano, que no juzga, no condena. Él lo único que está esperando es que alguien venga y reconozca esa necesidad. Que se postre delante del Señor y pueda decir: Señor, reconozco que necesito tu ayuda. Reconozco que lo he intentado de todas las maneras y no lo he conseguido. Pero yo sé que tú me puedes ayudar. Como decía Jairo, yo sé que si tú pones las manos sobre mi hija, será salva. Y tú en esta mañana tienes que decir: Señor, si tú pones tus manos sobre mi vida, yo sé que seré salva y que seré libre de mi azote. Aquellos que tienen necesidad ni esperan. Ni esperan, sino que salen corriendo hacia el Señor y dicen: yo toco su manto y yo no espero a que Él venga, sino que yo voy a Él. Y dice que se abrió paso entre la multitud. No te importa el que tengas al lado. El que está al lado está también en tierras movilizas como tú. No esperes que Él se te vaya a salvar. Ese también se va a ir hundiendo como no extienda sus manos para el Señor. Saca tus manos y dile: Señor, sácame. Y el Señor extiende tu mano y te saca. Y te dice: por tu fe has sido salva. Jesús lo primero que hacía era salvar a las personas, porque Él había venido a salvar, a librarnos de esa condenación. Y una vez de que había salvado nuestra vida, dice: ahora puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora ve y sé libre de tu azote. Ve y sé sana. Aquella muchacha que estaba muerta: levántate, Talita Kumi, levántate. A ti te digo, a ti te dice el Señor en esta mañana: levántate, extiende tus manos al Señor. Es el único que puede cambiar, que puede salvar tu vida. Ora al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.